Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su asistencia, por su caridad, que están en las manos de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Ahí está el centro para formar jóvenes en alto riesgo. Qué labor tan interesante, tan importante para el país. Bien. Ayer, 10 de julio, fue una fecha que siempre yo la he recordado, porque es la fecha del fallecimiento de un amigo y de un dominicano verdaderamente puro, de corazón, pero con un retrato de antepasado político que tuvo ese retrato diríamos, de las familias proséricas del país. 10 de julio del año 1990 falleció en Fort Lauderdale, en la Florida, el ingeniero Manuel de Jesús Viña Cáceres, Meme Viña Cáceres, hace 33 años. Ayer, carámbale, son de las cosas que no anoté ese recordatorio que tenía ahí, pero hoy tengo que hacer esta diríamos, apología, este pequeño esfuerzo por que los amabilísimos televidentes, recordarle a los que tienen edad madura o edad provecta y que conocieron al ingeniero Meme Viña Cáceres, profesional agropecuario de primer nivel en la República Dominicana. Entonces, ese ingeniero Viña Cáceres, que murió relativamente, bueno, muy joven, murió a destiempo,
y el país necesitaba de hombres como Meme. Pero todos los que fuimos alumnos de Meme, de Viña Cáceres, y los que fueron sus compañeros de trabajo, siempre nos sentimos alimentados de él, nos nutrimos de sus conocimientos, de sus vivencias, de su experiencia y de sus ocurrencias, porque que Meme era genial, de verdad. Eso era un temperamento verdaderamente agradable, un hombre de fácil conversación y de conversación profunda, con conocimiento, bien avanzado en todas las cosas que abordaba. Esas áreas agropecuarias, daba gusto oír a Meme Viña Cáceres. Meme, vamos a hablar de fisiología vegetal, o vamos a hablar de microbiología, o de química. Dios mío, cuánta sabiduría, cuánta experiencia. Y nosotros los que fuimos sus alumnos y los que compartimos horas de trabajo con Meme, sentimos mucho esa partida de tiempo de Meme Viña Cáceres, que fue, repito, uno de los grandes técnicos del país. Ayer, no ayer, sino el viernes, mi amigo Ubi Rivas Rodríguez, periodista de fuste del país, de larga experiencia también, y un hombre de edad provecta como es Ubi. Ubi hizo un artículo el viernes para el periódico El Nacional, refiriéndose a Efraín Keisari. Y la gran mayoría del pueblo dominicano no sabe quién era Efraín Keisari. Pero en esa columna hizo referencia del ingeniero Meme Viña Cáceres, que fue quien invitó al periodista Ubi Rivas en 1971. Lo invitó a Asua a escuchar las explicaciones que sobre el riego le iba a dar el doctor Efraín Keisari, una persona judío, doctor en planificación, mi profesor de un curso de posgrado en la Universidad Pedro Enrique Sureña, el doctor Efraín Keisari, quien fue el attach o el agregado técnico de la Embajada de Israel aquí y en Haití. El doctor Keisari, un gran amigo de Meme también, bueno, residió un tiempo en el país. Pero ese señor, cuando Viñas era el secretario de Agricultura, la última vez que fue secretario de Agricultura, 1988, 87, 88, por ahí. Efraín Keisari, trabajando para la FAO, contratado por la FAO, mejor dicho, diseñaron ese proyecto de Juma Bonao, es decir, cuadricular a Juma. Fíjense el nivel de estos señores. Entonces, cuadricularon en el plan, ese plan que era nivelar esos terrenos de Juma Bonao, reparar todas las áreas de riego y de drenaje y caminos internos del proyecto, y entonces nivelar esas parcelas y cuadricular aquello de tal forma que hoy hay que ver lo ejemplar que ha sido, la ejemplaridad de ese proyecto, que fue un proyecto que sirvió para que se multiplicara el trabajo de nivelación con láser en los suelos arroceros del país. Y hoy más del 80%, yo diría que más de un 90% de los suelos arroceros manejados con tecnología, porque hay muchos arroces ahí, pedacitos, que son suelos que están todos nivelados. Entonces el doctor Keisari, que fue el hombre que trabajó en el diseño, pero nosotros hicimos la ejecución, valga la inmodestia, trabajando para Reforma Agraria. Entonces ese proyecto fue obra tanto de Meme Viña Cáceres como también del doctor Efraín Keisari, dos figuras extraordinarias del agro,
que le sirvieron al país y al mundo, en el caso del doctor Keisari, pero Meme, tengo que recordar ese caballero y ese gran técnico agropecuario del país que fue Meme Viña. Integérrimo, porque es muy cómodo hablar y ver ahora todas estas lacras que hay en este país. Y usted le pone 100 pesos y se roban 90 inmediatamente. Si son del Estado, se roban los 90 pesos. Y cuidado y no se los roban todo. Y aquellos hombres, señores, cuando yo recuerdo un Meme Viña que matan a Trujillo, señores, y esa gente le deja la administración de todos esos bienes agropecuarios de Trujillo, esa hacienda fundación, en manos de estos hombres. Meme Viña Cáceres, manejando Meme eso, ahí no se pierde. Una libra de batata no se perdía ahí. Todos aquellos bienes, diríamos, aquellos establos de equinos, aquellos establos de vacunos, animales de alto valor genético, costosísimo, de aquella feria que tenía Trujillo allí para divertirse. Entonces, imagínense ustedes, hombre como Manuel de Jesús Viña Cáceres, administrando esos bienes que prácticamente cuando dejaron de tener la vista de este caballero, ustedes ven como los bienes depredados, los bienes públicos. Así fue un hombre ejemplar de este país, que yo soy de los que siempre he dicho, esos son mis héroes del agro. Un Gilberto Villanueva, señores. Balaguer le entrega, mire, tenga la Grenada Company, señores. Ustedes saben lo que era la Grenada Company. Se va esa compañía del país. Y todos aquellos bienes millonarios en manos de estos hombres, de este hombre, cuidando de aquello, y ahí no se perdía una tuerca de ese arsenal que había ahí, desde el muelle de Manzanillo y todos esos talleres, señores, de la Grenada Company, que eso eran cosas extraordinarias, hasta Palo Verde y todas esas fincas preciosas que manejó la Grenada Company, y todo en manos de aquellos hombres, y aquellos hombres, cómo vivieron su vida. Dios mío. En total, no voy a decir en total pobreza, pero sin riqueza y sin nada, sin bienes. Y hoy, fíjense cómo toda esta manga de delincuentes cuando llegan al Estado, como que depredan y se llevan todo. Una verdadera desgracia, pero esas son aquellas generaciones, gracias a Dios, digo yo, que pudimos beber en esas fuentes de conocimiento y de honestidad que tuvo este país, porque ya son muy escasos, sinceramente son muy escasos los hombres de esas tallas, de esas dimensiones de Manuel de Jesús Viña Cáceres, que en paz descanse Meme. 33 años se cumplieron ayer de su sentidísimo fallecimiento, que el país sufrió la pérdida de un gran técnico y murió siendo director del Consejo Estatal del Azúcar, titular del Consejo Estatal del Azúcar, de un Consejo Estatal del Azúcar que producía 400 o 500 mil toneladas de azúcar. No sea inmobiliario. Bueno, que en paz descanse Manuel de Jesús Viña Cáceres, repito, un hombre de dimensiones, diríamos, de dimensiones, bueno, celestiales, como dicen. Ese sí es verdad que podía, ese era de nuestros dioses vivos del agro, héroes del agro. Que en paz descanse mi amigo Meme. Bueno, el cacao. Yo hoy estoy hablando también del cacao, porque es un cultivo que Manuel Fermín le ha puesto atención, como agrónomo que soy. Le he puesto atención porque es uno de los cultivos más importantes del país.
es un cultivo de origen americano, en México. Y esos indios de México que se comunicaban con los indios de nosotros les mandábamos el tabaco y ellos nos mandaban el cacao. Y esos indios se comunicaban y ellos sabían lo que estaban manejando, porque los que manejaban el cigarro y los túbaros, como dicen, tenían su interés. Y aquellos que tenían su cacao, entonces les mandaban su semilla y su aroma también para acá. Y los que tenían la papa en Perú, todos esos indios se comunicaban. Dios mío, cuánta inteligencia. Ay Dios, qué grande es Dios. Bueno, entonces, ese cacao, Theobroma cacao, es su nombre en latín, tiene unos precios muy buenos. Siempre me quedaba a mí la impresión, digo, caramba, tengo que hurgar en la ICO, es decir, la Organización Internacional del Cacao, y ver qué ha estado pasando, porque la producción de cacao parece que está en déficit, porque los precios están subiendo en forma casi vertiginosa, diariamente. Ustedes me han oído decir cómo ha ido subiendo el cacao y hoy anda en 3.400 y algo, debe estar en $3.400 la tonelada de cacao. Y yo que siempre que invoco ese cultivo aquí, menciono al doctor Marino Vinicio Castillo, que es un productor de cacao importante en la provincia de Duarte. Y como el doctor Castillo sigue este programa, hoy vi una nota en el periódico que entonces me aclaró, porque ya yo tenía esa inquietud. Digo, algo está pasando por África. Porque países tan importantes como Costa de Marfil y Ghana, Camerún, esos países, pero principalmente Costa de Marfil, que produce el 45% del cacao del mundo, lo produce Costa de Marfil. Y son esos cacao africanos. Producen el cacao a la cañona, como se dice, en forma poco tecnológica. Rendimiento de 30 o 35 libras por tarea, tal vez. Nosotros las fincas en promedio deben estar por encima del medio quintal o más de cacao por tarea. Tenemos mejores rendimientos que ellos, pero hay fincas especializadas nuestras de excelentes productores que pueden obtener más de un quintal de cacao por tarea y más. Pero es un porcentaje muy bajo, no hay duda. Ahora, vi que hay un déficit en la producción de cacao, que es lo que ha dado origen a que los precios se estén incrementando. Ghana y Costa de Marfil, veo aquí, dice que la sequía ha influido mucho. Yo siempre dije, en África hay problemas o de sequía o problemas pueden ser sanitarios. Por ejemplo, cuando tuvo el ébola, ahora mismo con este problema del COVID o la malaria y esas enfermedades afectan mucho en África. Entonces las poblaciones se tienden qué sé yo, a recluirse o no aparecen, se van distantes, se alejan de las comunidades y afectan las cosechas y la siembra y la poda y la producción. Bueno, la sequía ha afectado el África Occidental, donde están estos países. La misma pandemia, no hay duda, todas esas cosas han traído problemas y ha habido un déficit. Por ejemplo, en el 2021 vi que el déficit fue alrededor de 200.000 toneladas. Y eso es mucho. El mundo produce alrededor de 5 millones de toneladas de cacao. Se comercializa. Entonces, si hay un déficit de 200.000 toneladas, lo hubo en el 2021, pero este año también hay otro déficit, porque cuando ha habido superávit, los precios se caen, y aquí hubo superávit y se fueron los precios al suelo, a menos de $2.000 la tonelada. Hoy está esto a nivel que está el precio del cacao, porque hay un déficit de cerca de 200.000 toneladas de cacao, o cuidado, un poquito, tal vez un poquito menos. Entonces leí hoy, en el periódico Hoy, en el área económica,
Reino Unido, habrá déficit mundial de cacao, la nota. La ICO consideró que al cierre del primer semestre de este año habrá un déficit mundial de cacao en el suministro del cacao en las 60.000 toneladas métricas anunciadas. Es decir, para un semestre 60.000, pero estamos hablando que para el año se estima casi en 200.000 toneladas. Y eso es mucho, porque estamos hablando de sequía y problemas muy serios climáticos que están afectando a esos países. Pero siempre me llamó la atención de que tenía que haber un hecho de ese tipo para poder justificar los precios como se estaban elevando a nivel del mundo. Y es porque los países, los grandes productores que son Ghana y Costa de Marfil, señor, el 45%, eso es mucho cacao. Esa gente produce alrededor de 1.500.000 o 1.600.000 toneladas de cacao. Oigan bien, Costa de Marfil nada más. Es decir, que son palabras mayores cuando nosotros somos productores quizás de 70, 80.000 toneladas. Lo que pasa es que consumimos poco, vendemos la gran mayoría al mundo y somos líderes en cacao orgánico. Debemos estar exportando más de 20.000 toneladas de cacao orgánico y es un cacao que tiene mejor precio que ese que yo he dado, y esos son momentos muy agradables para los productores cuando surgen situaciones como esa que perjudican a uno y benefician a otros, porque así es el mundo, lamentablemente. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en esta semana vi una nota, creo que fue ayer, que vi en los periódicos. La Dirección Nacional de Control de Drogas detuvo en Caucedo, parece que fue en el muelle de Caucedo. Es un muelle muy activo con el tráfico de estupefacientes, ha sido muy activo desde que se instaló ese muelle de Caucedo. Eso es un atractivo ese muelle, no sabemos el por qué, pero
asumo que el volumen de carga que se maneja ahí es enorme, muy grande, un muelle muy grande. Se manejan muchas cargas para Estados Unidos, para Europa, para el mundo, pero para Europa principalmente, y parece que los traficantes entienden que por ahí es, si no es en la barriga de un avión, en una bodega de un barco y en un furgón de estos. Bueno, pero eso ha sido muy frecuente. Lo que me llamó la atención a mí es que la Dirección Nacional de Control de Drogas capturó cajas de banano, y eso hay que castigarlo muy fuertemente. ¿Por qué? Porque que nosotros, estos narcotraficantes están poniendo en riesgo un cultivo y una actividad económica y un prestigio que tiene el país muy bien ganado y de muchos años de sacrificio trabajando los productores del país para producir un banano de calidad que ha ganado el mercado europeo y norteamericano, y que nosotros no podemos permitir que los narcotraficantes dañen un negocio que genera 300, 400 millones de dólares al año a este país, señores. Aparte de que la línea noroeste, Mao, el área de Asua, estamos hablando de un área productiva de este banano que nosotros no podemos permitir que se nos arruine, y que aquellos países hartos ya de que lo inunden de droga por vía de utilizar las cajas de banano para llevar droga a los Estados Unidos y a Europa, nosotros no podemos permitir eso. El doctor Marino Vinicio Castillo, que ya yo creo que debe tener callos en la garganta hizo callos, ahí hay callosidades, de tanto que se ha referido, doctor Castillo, a los problemas de los estupefacientes, del tráfico de droga y de los narcotraficantes. El doctor Castillo, en una oportunidad, no solamente lo ha sugerido al país por vía de su programa, de la respuesta, sino que lo ha planteado ante las principales, las máximas autoridades judiciales del país. Llevó una propuesta de que se crearan unos tribunales en jurisdicciones especiales para tratar el caso de los narcotraficantes. Porque un juez, decía el doctor Castillo, digamos usted, un juez de Montecristi o un juez de Guayubín, tiene que juzgar a un elemento de estos que están traficando droga por vía de estas cajas de banano, o no pueden abrir el furgón en el muelle. Ese furgón viene desde allá, porque esos furgones vienen sellados y esos furgones no pueden ser abiertos así ganariamente por alguien en el camino, y de que vamos a meter unas cajas de guineo que van llenas de droga, pero aparenta que son de guineo. Si es que vienen por aquí, porque ahí también en el muelle de Manzanillo, la mayoría se va por el muelle de Manzanillo, pero lo de Asua tal vez vienen por el muelle de Santo Domingo, porque el muelle de Asua tal vez no está recibiendo barcos bananeros, que tienen que ser barcos especiales. Los barcos tienen bodegas refrigeradas, y estos que cargan los furgones van en furgones refrigerados. No sé cómo estará Asua, si tiene una estación furgonera, etcétera, etcétera. Pero el asunto que en Caucedo detienen esas cajas de banano, y eso le hace un daño al país. Entonces, esos tribunales, es para que esos jueces, si hay un juez de Guayubín, que no juzgue el narco en Guayubín, que lo juzgue aquí en la capital, un juez que va a estar en un tribunal con un pasamontaña, qué sé yo, en la cara, o en un vidrio, que al que están juzgando no sabe quién es el juez que lo está juzgando. Como hay tribunales en los Estados Unidos para ese tipo de actividades. Entonces el doctor Castillo planteó que esos tribunales se establecieran en el país para juzgar esos casos, porque los jueces de pueblo y pequeños y jueces que están expuestos a que los sobornen, y que no solamente los sobornen, sino que lo amenacen, que es peor. Entonces, eso es muy grave. Yo recuerdo que en Moca comenzaron
a traficar, tratando de meter cocaína en polvo con la yuca molida, porque la yuca se estaba exportando, la yuca mocana se estaba exportando a Estados Unidos ya diríamos semi-tratada. Se pelaba, se molía y se mandaba como yuca molida. Pero esa yuca molida, esa yuca de moca, bien lavada, y eso es blanco como paño de altares. Y eso es igualito a la cocaína. Entonces, yo recuerdo que eso comenzó ese negocio por ahí y casi arruinan los negocios de exportación de vegetales del país. Entonces eso es muy grave. Eso hay que castigarlo con dureza porque pueden dañar el negocio de la exportación de banano a Europa y a Estados Unidos. Igualmente con todos los vegetales, porque hay que hacerlo con los aguacates y hay que hacerlo con los mangos, evitar que estos tipos que quieran dañar nuestros mercados, que se han ganado a pulso, luchando muchísimo nuestros productores, y que un elemento de esto vengan en pleno muelle con una mafia allí, abran un furgón de eso y entren porque los productores no hacen eso. Los productores mandan su producto y ellos saben que van a ganar dinero con su producto, pero no es verdad que un productor de eso va a arriesgar sus negocios, porque el productor no manda directamente. Esos furgones tienen compañías que son las que manejan eso. Entonces, muchas veces en los muelles están esas mafias, desprenden qué sé yo, las cosas de seguridad que llevan esos furgones. Y entonces sustituyen eso, entran el material que quieren ellos exportar ahí dentro del banano y entonces lo que le crean es un problema al país y a los productores. Eso es muy grave, sumamente grave y por eso es que me quejo con la Dirección de Drogas que tiene una propaganda de autoelogio o de vanagloria o de glorias vanas, porque explíqueme usted. Como digo yo, se agarran 9 millones de gramos de droga a la pequeña, a los microtráficos. Muy bien. Se detienen 80, 90 toneladas de droga, se le detienen a los narcos. Hemos detenido 60,000 personas del microtráfico, pero son rasos del narco. ¿Dónde están los pesados? Como hemos dicho tantas veces aquí. ¿Dónde están los narcos cabecilla? No aparecen. La Dirección Nacional de Control de Drogas tiene una dirección de inteligencia floja. Nadie los conoce. No ha caído un capo. Porque es lo que hemos dicho nosotros. Quirino fue un hombre que tenía ya un expediente de 30 toneladas de droga. Pero ese señor fue detenido, extraditado, él cumplió pena por allá en Estados Unidos y vino y está ahí. Ahora, él nunca negó que era un cabecilla de verdad. Y además hay que ver el trato que le dieron los políticos locales. El trato que le dieron a él no fue de un raso, era de un capo de alto nivel. Entonces, ¿qué hace la dirección de drogas? Detienen un raso, como dice, a nivel de... No es que sea un raso del ejército, ni de la marina, ni nada, ni de la policía, claro, ni de la aviación, sino por describirlo como un bajo rango de las personas que están en el negocio. Pero esas cosas hay que llegarle a ver quiénes son los que están utilizando una herramienta tan importante para el país, como son, por ejemplo, renglones del agro. Hoy ustedes saben lo grave que es en un embarque de banano que pasen esas cosas. Eso puede arruinar nuestras exportaciones. Ojalá la autoridad pueda actuar con más fuerza contra eso. Vamos a ver. Bueno, tengo que hablar de Putin, señores, pero el señor Putin, ay Dios mío, pero es el monumento al cinismo. Rusia, o Putin, el de Rusia, porque Rusia, el pueblo ruso, no, el pueblo ruso yo creo que es otra cosa. Incluso hasta en las sanciones, Occidente
No está afectando al pueblo ruso directamente. Las medicinas, medicamentos, alimentos y hay otros bienes que no se afectan al pueblo. Las sanciones no afectan al pueblo. Pueden afectarle, no voy a decir que no, pero las principales sanciones que ha puesto Occidente es a los oligarcas rusos y a los jerarcas militares del régimen. Ahí es que van afectados, y a los grandes bancos y esos negocios de todos esos delincuentes que tiene el señor Putin a sus servicios, que se han hecho supermillonarios, y que los comunistas de verdad en Rusia nunca se robaron el dinero de Rusia. Gorbachev no se robó un peso de Rusia, ni Stalin se robó un peso de Rusia, porque no dejaron riqueza. El mismo Brezhnev no dejó riqueza, ni Khrushchev, los hijos andan ahí. Khrushchev no dejó riqueza, y eran los jefes máximos de la Unión Soviética. Igual que Andropov, Yuri Andropov, recuerdo, fue el jefe de la KGB y después fue el jefe del Estado soviético. Ese señor no se robó un peso de la Unión Soviética. Pero todos estos delincuentes que están en el Kremlin ahora son verdaderos jerarcas delincuentes, todos con yates y supermansiones. Óigame, Putin tiene más fuerza que un zar y usa más los lujos que los zares. Stalin no andaba en un tren de lujo como tiene este señor, un tren secreto privado tiene Putin, que ni los zares tenían carruajes ni de esas cosas, de esos niveles, ni el zar, el último, yo creo que se llamaba Alejandro, creo que era que se llamaba ese zar de los Romanov. Bueno, esos zares, yo creo que no tenían esos lujos que este señor se da, este zar, nuevo zar de Rusia. Pues el señor, en su cinismo frío y maniático de Putin, él quiere que Ucrania le pelee su guerra con flechas. No se pueden usar las bombas de racimo. ¿Pero y quién es que está usando las bombas de racimo? Ustedes fueron los que las comenzaron a usar, probado ahí, y están las muestras de los videos, ustedes usando todas las armas que le ha dado la gana al Estado ruso usar en Ucrania, la han usado. Y Ucrania, ¿qué es lo que quiere? Que le pelee con flechas. Ucrania lo saben ya ellos, yo no sé cuántas veces lo van a decir, es la cara de la OTAN, y no la OTAN, porque la OTAN, esos son muchísimos estados, esos no tienen armas, es Estados Unidos, el de las armas pesadas, es Estados Unidos, esas armas son de Estados Unidos. Hoy vimos que el señor Macron ofreció unos proyectiles Scalp, que son parecidos a los que le ofrecieron los ingleses, que son el Storm Shadow, creo que se llaman los de los ingleses. Pero este Scalp es el similar a ese inglés, pero francés. Y se le van a entregar a Ucrania armas poderosas con alcance de más de 300 kilómetros. Igualmente los HIMARS siguen ahí haciéndole daño a los rusos. Entonces, esas armas le van a llegar a Ucrania, como le van a llegar los aviones también, los F-16 le van a llegar. Esa reunión que hoy se inició en Vilnius, la capital de Lituania, esa reunión de la OTAN es para hablar de Ucrania. Eso no es para hablar de que la OTAN, mire, bueno, vamos a sumar a Suecia, además de Finlandia, ya son 2 flancos más, que son 2 países vecinos de Rusia. Ahora Rusia tiene que cuidar esa frontera. Vamos a hablar, dirán allá, vamos a hablar de Prigozhin y esta cercanía en Bielorrusia y qué medida habrá que tomar con Polonia y los países bálticos, esa misma Lituania, que son vecinos de ese país. Pero la OTAN está en lo suyo. Y aunque eso que pide Zelensky de que Ucrania pase a la OTAN es imposible, fue lo que dijo Biden, porque en un estado de guerra como está eso, la OTAN no puede asumir. Entonces es como abrirle la guerra a la OTAN directamente, cosa que aunque se está peleando la guerra por la OTAN, no es de frente contra la OTAN. Entonces,
Esas reacciones de Rusia son reacciones cínicas. Vamos a hablar después de la pausa sobre la mella, el mello, como se dice, o el mellado, mejor dicho, que han ido dejando esas medidas de sanciones económicas que se le ha puesto a Rusia, porque yo oigo mucha gente diciendo, Rusia está muy bien y está fuerte, esas medidas no le han hecho ningún daño. Pues sí que le han hecho daños. Vamos a hablar, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues decíamos nosotros que de esas sanciones que le ha aplicado Occidente a Rusia, señores, la economía de Rusia en el 2022 tuvo una caída, según el Fondo Monetario y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estiman que cayó 2.5%, cayó el PIB, 190.000 millones, casi 200.000 millones de dólares. La caída de esa economía de Rusia. Yo estuve viendo esta mañana que Rusia, el 17 del mes de julio, cesa el acuerdo para exportar alimentos, el acuerdo que se hizo con Turquía y el acuerdo que se hizo con Naciones Unidas para sacar los alimentos de Ucrania y de Rusia. Rusia alegó que necesitaba que le quitaran las sanciones del SWIFT, que es un mecanismo del pago a través de los bancos y que el banco de ellos no puede hacer esa transferencia, esos pagos a través de la banca occidental. Entonces las ventas de Rusia y las compras lo están afectando. Pero además hay unas tuberías de amoníaco en Odessa que tampoco están utilizables por Rusia. Rusia alega que no tiene repuesto para la maquinaria agropecuaria occidental que tiene y quieren que le levanten esas sanciones. Pero repito, he dicho que las sanciones para agricultura, las sanciones para alimentos, las sanciones para medicamentos no existen porque se previó
que el pueblo ruso no debía sufrir directamente esas sanciones. Pero Rusia está pidiendo que le levanten esas sanciones, se ve que le están haciendo mella. Entonces, eso fue en el 2022 que la economía de Rusia cayó casi 200 mil millones de dólares. Una caída de 2.5, pero esta vez, este año, estima el Banco Mundial y el Fondo Monetario y la OCDE opinan que la caída será un 2.1% por lo menos. Y el crecimiento bajísimo, está de un 0.2 a un 0.7. Oigan por dónde que anda la economía de Rusia. Porque es una economía que lo que vende son materias primas. Y si las materias primas se ponen difíciles, miren, ese caso de Turquía, que ha llamado la atención, porque este hombre de Turquía, Erdogan, lo reeligieron ahora por 5 años. Pero este hombre tenía muchas complicaciones con los suecos, porque los suecos parece que le han dado cierto apoyo a un grupo que se llama PKK, que es un grupo de disidentes kurdos que son antiturcos. Y esa gente, los turcos lo consideran terrorista. Suecia, entonces, estaba en una situación muy incómoda porque tenía el veto de Turquía como miembro de la OTAN para ser miembro de la OTAN. Pero repentinamente, Erdogan dice que le va a dar el apoyo para que Suecia entre a la OTAN. Ya Suecia tiene el visto bueno de Erdogan. ¿Y cómo? ¿Por qué Turquía hace ese cambio? Cuando Turquía es un país que tiene 40 o 50 años queriendo ser miembro de la Unión Europea y no ha podido, porque el problema es que es un país musulmán, un país que tiene muchas medidas autoritarias y en la Unión Europea eso no lo comen, como dicen. Ese autoritarismo, esa religión musulmana tan excluyente y que no permiten que los cristianos se organicen. Entonces era un Estado antes, era un Estado que tenía un comportamiento laico en los tiempos de cuando el Estado turco se estableció. ¿Cómo era que se llamaba? Atatürk, el líder turco Atatürk, un hombre que hizo una reforma profunda, una reforma política y una reforma agraria incluso. Entonces, que fue modelo para Balaguer, que conste. Entonces, ese Estado ruso, turco, ha ido cambiando y se ha convertido en un Estado musulmán. Parece que Turquía, por ganarse el apoyo de los demás musulmanes, aunque los turcos no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes, igual que los iraníes. Y entonces era como una pugna entre Irán y Turquía, como que estos dos, no árabes, pero sí musulmanes, querían como liderar el mundo musulmán. Pero bien, Turquía da un giro copernicano, como dicen, y ha dejado a Putin como lo ha dejado en banda. Es decir, Erdogan se ha dado cuenta que Putin está muy débil. Y Rusia canalizaba mucho o canaliza muchos negocios por vía de Turquía. Entonces, si tiene este dirigente de Turquía está, que a Zelensky incluso le soltó una gente que Rusia detuvo en Mariupol, el grupo Azov, que es un grupo casi neonazis, como dicen, eran gente ahí que habían ligado, gente de neonazis, y que Rusia quiso, lo neutralizó a bombazo limpio, pero gente que resistieron esa invasión de Rusia al principio, ahí en esa zona del sur de Ucrania. Y Erdogan lo tenía allí como detenidos o vigilados porque Rusia lo dejó ahí en Turquía. Pero el hombre le soltó la gente y se la mandó a Zelensky y anda de paño y manteles con Zelensky y ni siquiera le avisaron a Rusia. Entonces Rusia se ha debilitado ese flanco porque todo su negocio lo está haciendo por ahí y de ahí se nutre porque Turquía es un estado muy grande y el estado que unido a la Unión Europea y el Bósforo y todo eso maneja muchas mercancías que Rusia estaba canalizando por ahí. Entonces Turquía como que ha dado un giro. Y la verdad que es interesante, la geopolítica se ha puesto interesante en la zona, pero parece que Erdogan, que es un hombre muy curtido, un político muy curtido, se ha dado cuenta de la debilidad en que está Putin. Que ya hay un problema con jerarcas militares y ese problema que surgió ahí, no es verdad que Putin está bien.
y esa guerra en Ucrania tomando un giro cada día más difícil y esa economía debilitándose, entonces parece que Erdogan ha querido echarse más hacia el lado de Occidente que estar ahí jugando a un amigo y un soporte para Rusia. Es interesante y vamos a ver cómo van a terminar las cosas, pero no va bien la cosa para Rusia, aunque digan los putinistas, señalen que Rusia está muy bien, que Rusia no ha sufrido nada con la guerra, que ahí todo está bien, que ahí no hay problema, que Rusia ha podido sortear sus problemas económicos, que Rusia tiene armas, que eso es poderosa, pero no es tan fácil cuando hasta las compañías que trabajan para el Estado ruso, compañías privadas que trabajan haciendo trabajos contratados para el Estado, le están exigiendo que le recluten voluntarios para formar parte del ejército de Rusia. Oiga, ¿cómo es que está aquello? Es decir, es una situación sumamente difícil lo que hay ahí. Y Ucrania sabe, porque tiene la inteligencia europea, la inteligencia norteamericana y la inteligencia judía, trabajando todos esos espías terrestres y espías aéreos. Saben todos los movimientos y la contraofensiva de Ucrania ha sido más lenta porque ellos saben que Rusia tiene un año minando esos terrenos. No pueden ir a la franca a entrar allí con sus blindados, pues van a reventar. Y ellos lo saben, entonces eso va a ir lentamente esa contraofensiva, pero para Rusia es un tedio terrible usted tener que soportar esos bombardeos. Y cada día esas armas son más sofisticadas las que le van a caer encima a esas tropas, en esas trincheras. Y eso no es fácil, usted pelear una guerra fuera de su país y el avituallamiento que tiene que llegarle. Bueno, vamos a ver en qué termina aquello, que no va a ser fácil. Bueno, ya el tiempo... Vi las elecciones de España, son el 17 de este mes, habrán elecciones en España, pero vi cómo se recriminan y cómo actúan los socialistas españoles. Critican a la derecha de España, al PP, porque se une a Vox, la ultraderecha, pero ellos se unen a Bildu y se unen a los independentistas catalanes y a los comunistas de Podemos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es menos malo? ¿O cuál es más malo? Los de Podemos, los de Bildu, que son los terroristas vascos, y los independentistas catalanes, ¿son mejores? ¿Son niños serafines ante Vox? Señores, la misma conducta que tienen en Latinoamérica los comunistas de Latinoamérica. O en Sao Paulo, Brasil, el de Lula, el lulismo, el petrismo y el madurismo, o el madurato y el castrato. Entonces critican a Bukele porque Bukele ha malogrado los avances democráticos de El Salvador. ¿Y qué es lo que han hecho todos estos delincuentes que están en Venezuela? Y el delincuente que está en Nicaragua y el castrato en Cuba, ¿qué es lo que han hecho? Ahí hay democracia. Porque en Rusia, Cuba tiene 62 años, 63 años tiene Cuba, que castró la democracia, el castrato castró la democracia, y entonces, y del chavismo, desde el 99, desde 1999, tienen 24 años, señores, que junto a los Castro quebraron y succionaron a Venezuela, la chuparon a Venezuela, a la rica Venezuela, la convirtieron en pobre. Y allá hay democracia. Es decir, vean el nivel de cinismo que tienen estos comunistas latinoamericanos, que son comunistas, como digo yo, de cartón piedra. Son de la izquierda romántica o de la izquierda melódica o de la izquierda indigenista. Dios mío, las cosas que vamos a tener que ver. Porque es verdad, Bukele, va a terminar siendo un dictador, porque él no puede ser todo y único. Y él cree eso.
Entonces, cuando usted cree eso, usted se convierte en un dictador y luego hay que matarlo, porque no va a soltar el poder. Aunque el pueblo lo quiera, va a llegar un momento que el pueblo va a decir, ve acá, y cuando se vaya Bukele, ¿qué va a pasar? Aparecerá otro Bukele, se va a reencarnar. Entonces, esas cosas tienen sus momentos y tienen sus límites. Bukele tiene que preparar otros Bukeles, pero él no puede ser todo y único allí, porque va a terminar en un charco de sangre. Y ese pueblo es peligroso, ese pueblo de El Salvador. Ahí hubo una guerra muy dura con ese ejército. Y esa guerra no fue una guerra verdaderamente dura, la que hubo ahí en El Salvador entre insurgentes y fuerzas regulares. Así que le busquen la vuelta a eso. Bueno, ya el tiempo, Eri me dijo que ya el tiempo se me agotó. No puedo ya más que... Me quiero referir, sí, ya para despedirme. ¿Por qué obra pública? Obra pública tiene una costumbre rara. En el caso, por ejemplo, de la carretera Nizao, Sabana Larga, Rancho Arriba, qué sé yo, ahí en Ocoa, esa carretera sale a la carretera Duarte. Pero que pronto sale una nota de prensa, pronto esa carretera será inaugurada. Es una reconstrucción. Pero ¿quién es que está haciendo? Es Odebrecht que está haciendo la bendita carretera. ¿Y por qué no ponen que es Odebrecht? Pero Odebrecht es una compañía delincuente que le debe dinero al país y que está acusada de 80,000 daños en toda América Latina. ¿Y por qué todavía esa compañía le está trabajando al Estado Dominicano? Pero es oculto, no la mencionan en la nota de prensa. Entonces, yo creo que Obra Pública tiene que buscar la forma de ser más transparente. Usted pavimenta la calle, por ejemplo, La Núñez de Cáceres. Ya se pavimentó, no se inaugura, no se reinaugura. Pero si pavimentan una carreterita por el, qué sé yo, el Licey al medio. Entonces vamos a reinaugurar la carretera, el Licey Tamboril, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahí va una reconstrucción. Pero la reconstrucción, ¿de quién es el mérito? ¿Del que la reconstruye? ¿O del que construyó la carretera y ya se deterioró y entonces ahora la reconstruye o la repavimentan? Y ya esa carretera hay que reinaugurarla y hacen un acto de reinauguración. Pero resulta que a la Núñez de Cáceres la repavimentan también y no se atreven a hacer el acto de inauguración de una pavimentación en la ciudad. ¿Por qué? Entonces que nos hablen claro, que sean transparentes. Ese caso de Nizao es raro. ¿Por qué no ponen que es Odebrecht? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.